Y vamos a enfocar. Ok, disculpen por los problemas técnicos, pero vamos a darle en chinga. Ok. Cronómetro listo. Vamos a hablar de la fagocitosis. ¿Para qué sirve la fagocitosis? Principalmente para presentar un antígeno. Consta de varias etapas. Son 5 o 6. No me acuerdo. Son quimiotaxis primero. Luego es opsonización. Luego es adherencia. Luego es ingestión. Luego digestión. Luego es excreción. ¿Ok? Son 6 etapas. Ahí les va. Quimiotaxis, opsonización, adherencia, ingestión, digestión, exocitosis. ¿Sí? Son 6 etapas. ¿Qué es la quimiotaxis? Ok. La quimiotaxis, ya se los mencioné en el video pasado, es cuando por medio de interleucinas o quimioatrayentes atraemos células o macrófagos, más bien, células fagocitarias, al lugar donde se requiere la fagocitosis, la presentación del antígeno, la respuesta inmune. ¿Sí? Entonces, quimiotaxis es atraer por medio de quimioatrayentes células al lugar de la infección. Esa es la primera parte, la quimiotaxis, muy sencilla, no se olvida. La opsonización. ¿Cómo hacemos la opsonización? Por medio de opsoninas. ¿Qué son opsoninas? Pueden ser proteínas del complemento, o principalmente se lleva a cabo por anticuerpos. Opsonizar es recubrir la célula infectada o la bacteria o el antígeno por medio de opsoninas para posteriormente fagocitarlo. Es como si yo quisiera comer sopa y la bacteria es la sopa, ¿ok? Las opsoninas son una cuchara. Entonces es más fácil para mí yo llegar con una opsonina, con la cuchara, y comerme la sopa, comerme la bacteria como macrófago. A que intente comérmela así con la pura mano la sopa, pues no voy a poder. O sí puedo, pero voy a batallar un chingo. Bien, entonces lo que necesitamos es opsonizar. Tenemos el antígeno y los monómeros de anticuerpos opsonizan. ¿Sí? ¿Cómo lo describiríamos? Con palabras, así sin dibujitos, en el examen. Pues opsonizar es recubrir al antígeno con anticuerpos, uniéndose estos por medio de su región Fab. Después vamos a ver las regiones de los anticuerpos. Ahorita solo acuérdense que esto es Fab y esto otro es Fab. Fab y FC, ¿ok? Por medio del FC se activa la cascada del complemento o también ayuda a fagocitar. Entonces opsonizar es recubrir el antígeno con anticuerpos por medio de su porción Fab. Esto es opsonizar. La adherencia es cuando llega el macrófago y se une a las porciones FC de los anticuerpos. Entonces llega el macrófago. ¿Cómo lo explico? Vamos a explicar con este signo. Suponiendo que este es el antígeno, ¿sí? Tiene sus opsoninas. Ni se ve. Queda muy abajo. Ok, vamos a hacer esto. Suponiendo que este es el antígeno, está cubierto por opsoninas, que serían los anticuerpos, yo soy el macrófago. ¿Cuál es la adherencia? La adherencia es que llegue el macrófago y se adhiera al antígeno a sus opsoninas, ¿ok? Aquí es cuando el macrófago extiende pues su membrana
extiende y empieza a hacer esto al antígeno o a la bacteria. Empieza a hacerle esto. Esto que parece bracitos o que parecen patitas se le llama pseudópodo. ¿Ok? Podo, pie, pseudo, que parece. Entonces la membrana de estos macrófagos empieza a hacer esto para fagocitar. Empieza a unirse a las opsoninas, a los anticuerpos por medio del FC. El macrófago se une al FC del anticuerpo, es el anticuerpo, y este es el FC, se une y entonces comienza a hacer esto con su membrana. Unirse, forma pseudópodos y empieza a hacer esto, a rodear al antígeno. ¿Ok? A eso se le conoce como adhesión. La ingestión, eso es el pseudópodo. La ingestión es cuando hace esto. El pseudópodo se prolonga. ¡Pac! Y aquí se une. Y hace esto, ¡pac! Y se come al antígeno. ¿Ok? Entonces, la ingestión es cuando los pseudópodos se unen ingiriendo al antígeno, formando algo que se llama esto verde. Uy, esto es negro. Esto verde se le va a conocer como un cuerpo adentro del fagocito, fagosoma. ¿Sí? Entonces la ingestión es la formación del fagosoma. Ahora sigue la digestión. ¿Ok? Tenemos el fagosoma, que es el cuerpo que se forma al momento de ingerir el antígeno. Y pues el fagosoma, tiene el antígeno adentro. Necesitamos destruir el antígeno, no nos sirve así nada más. Entonces los macrófagos tienen unas organelas que se encargan de degradar a todos los cuerpos que entran o todo lo que tienen que destruir, porque tienen enzimas líquidas, enzimas líticas para destruir al fagosoma. Estas organelas se les llama lisosomas. ¿Ok? Entonces se va a unir el lisosoma con el fagosoma. Se une el lisosoma con el fagosoma y se forma otro cuerpo que se llama fagolisosoma. Entonces la digestión es la unión del fagosoma con un lisosoma, formándose un fagolisosoma, para que las enzimas líticas que se encuentran adentro del lisosoma degraden el antígeno. Entonces la digestión es cuando empiezas a tasear, a trozar al antígeno, y lo dejas hecho pedacitos, ¿sí? Entonces todos estos pedacitos son el antígeno. ¿Qué es lo que sigue? El antígeno no me sirve de nada dentro del macrófago. Ya lo tengo, pero acuérdense que es una célula de muchas que nos infectaron. Necesitamos deshacernos de las demás. No tenemos tantos macrófagos como para fagocitar todas estas células en una enfermedad. ¿Qué requerimos? Presentarle estos fragmentos de esta célula a otras células para que comience la inmunidad humoral, comiences a crear anticuerpos para protegerte de la infección. Entonces la siguiente etapa de la fagocitosis es la exocitosis. Es cuando estos pedacitos de antígeno los mandas a la membrana de la célula. Entonces aquí presentas un pedazo, aquí presentas otro antígeno, aquí presentas otro antígeno, aquí presentas otro antígeno. Es el mismo antígeno, pero es diferente fragmento del antígeno, ¿sí? Aquí tenemos otro. Bien. Te digo, es como si fuera, como si agarraras, una vaca y le hicieras los cortes para venderlos. Pues vas a venderle a la gente, no les vas a decir, te vendo carne de vaca. La gente te va a decir, pues, ¿qué carne me vas a vender? Me vas a vender la costilla, me vas a vender la fajita, que sería el diafragma, me vas a vender el buche, me vas a vender la lengua.
las personas están interesadas en saber qué es lo que van a comprar. Es lo mismo, el linfocito no le presentas toda la vaca, le presentas un fragmento de la vaca, le presentas un fragmento del antígeno. Suponiendo que esta es la costilla, este es el buche, esta es la fajita, que es el diafragma, y esta es la lengua, ¿ok? Entonces, suponiendo que le presentas la costilla a un linfocito T virgen, el linfocito T virgen le lleva la costilla a su familia, le lleva costilla a los linfocitos B vírgenes, le lleva costilla prolifera y le enseña la costilla a los cooperadores, etc. Entonces, esa familia conoce el sabor de la costilla, no reconoce el buche, no reconoce la fajita, no reconoce la lengua, a pesar que también son partes de la vaca, a pesar que también son partes del antígeno, no lo reconoce porque no le enseñaron toda la vaca. A esas células no les enseñaron toda la vaca, a esas células les enseñaron solamente la costilla, les enseñaron este fragmento del antígeno. Entonces, estos linfocitos van a hacer todo para provocar una respuesta inmune que va a ir contra este fragmento del antígeno nada más, contra esta parte de la bacteria, contra esta toxina, contra esta parte del hongo. Lo que sea el antígeno va a atacar solamente a este fragmento, ¿ok? Entonces a estos anticuerpos, aunque el macrófago le presente eso, unos linfocitos, este otro, y todos generan anticuerpos, todos generan IgM o todos generan IgG contra esta bacteria, estos van a crear IgG contra la costilla, estos van a crear IgG contra la fajita, estos IgG contra el buche y estos IgG contra la lengua, ¿sí? Porque son la parte que esos linfocitos reconocen. Acuérdense que esto determina que no solo el tipo de anticuerpo, sino algo que se llama idiotipo de anticuerpo. Existen los isotipos, los subisotipos, que también se los conoce como halotipos, y los idiotipos, que están determinados por la región hipervariable de la porción Fab del anticuerpo. Luego vamos a hablar de eso, pero recuerden que la región hipervariable, aunque tengamos 10 o 1000 anticuerpos que todos van contra este antígeno, este anticuerpo va sobre esta parte, este anticuerpo va sobre esta parte y este anticuerpo va sobre esta parte, ¿sí? Aunque este anticuerpo se encuentre con el resto del antígeno, con todo este demás cuerpo, no le va a hacer nada porque su región hipervariable está determinado para ir por este fragmento del antígeno, ¿sí? Entonces esto es porque le presentaron cierta parte. Les comento esto ahorita, porque luego cuando se los intento explicar no me van a entender, así que es importante que se graben esto. Entonces tenemos que la última etapa de la fagocitosis, que es la exocitosis, es presentar estos fragmentos del antígeno en su membrana como determinantes antigénicos. Así se le llama al fragmento, determinante antigénico o epítopo, ¿ok? Si lo leen en el libro como epítopo, es un sinónimo de determinante antigénico, que viene siendo un fragmento del antígeno que se degradó. Pero no se presentan solo los determinantes antigénicos, se presentan junto con MHC de clase 2, ¿ok? MHC2, ¿sí? Estas moléculas, MHC significa complejo mayor de histocompatibilidad, son encargadas de presentar el determinante antigénico o epítopo, que viene siendo el fragmento del antígeno, a otras células presentadoras de antígeno. Entonces, por medio del MHC2, las células presentadoras de antígeno se comunican unas con otras y se pasan la pelotita, se pasan el fragmento del antígeno. Entonces el macrófago, por medio del MHC2, presenta el determinante antigénico e interactúa con el MHC2 del linfocito T virgen, y el linfocito T virgen, por medio del MHC2, interactúa con el linfocito B virgen, y así se van pasando el determinante antigénico, se lo van presentando, y al final creas anticuerpos contra este fragmento del antígeno.
contra este fragmento se le va a llamar idiotipo, que está determinado por la región hipervariable. Acuérdense que MHC, complejo mayor de histocompatibilidad, es para todos los organismos vivos. ¿Sí? Vuelto para ello porque tengo un cronómetro, que no se me vaya a pasar porque se me pausa el video y sigo hablando como menso, como por media hora, y resulta que el video se pausó y por eso me estoy tardando horas y más. Pero ya puse cronómetro y ya no me va a pasar. Bien, entonces les decía, el MHC es hablar de complejo mayor de histocompatibilidad de todos los organismos vivos. En los humanos se les conoce como antígenos leucocitarios humanos, ¿ok? En los conejos tiene otro nombre, en los perros tiene otro nombre, dependiendo del animal tiene otro nombre, pero en los humanos se llama el MHC es antígenos leucocitarios humanos, HLA se abrevia. HLA es lo mismo que MHC, complejo mayor de histocompatibilidad, así se le llaman todos los organismos vivos, y en los humanos es esto, antígenos leucocitarios humanos. Es como hablar de refrescos, es como decir, tráigame un refresco, tráigame un MHC. Ah, pero tenemos Pepsi, que sería humanos, y tenemos Coca-Cola, que son perros. Ah, tráigame un refresco, un MHC de humanos, o sea, Pepsi. ¿Ok? Bien, MHC es el complejo mayor de histocompatibilidad, que en humanos se le llama HLA. Se presenta con HLA tipo 2. Bien, resumen rapidito. Etapas de la fagocitosis son 6. La primera es la quimiotaxis, que es el traer al lugar de infección células fagocíticas por medio de quimiotravientes. La opsonización es rodear, es recubrir al antígeno por medio de opsoninas, que pueden ser fragmentos de la cascada del complemento o anticuerpos. La adherencia es la unión del macrófago a esas opsoninas y se forman los pseudópodos, etcétera, empieza a adherirse. La ingestión es cuando esos pseudópodos se unen y se tragan al antígeno formando un fagosoma. La digestión es cuando el fagosoma se une a un lisosoma formando un fagolisosoma y lo fragmenta, lo destruye por medio de enzimas líticas. Y la exocitosis es cuando estos fragmentos de antígeno se presentan en la membrana de la célula como determinantes antigénicos, o también llamados epítopos, junto con las moléculas de MHC2 o HLA2, ¿ok? Para presentarse. Espero les sirva. Esto son etapas de la fagocitosis. En el siguiente video vamos a hablar ¿de qué les voy a hablar? Vamos a hablar de las respuestas inmunes, pero se los voy a dejar hasta la presentación del antígeno, ¿ok? Vamos a hablar de la presentación del antígeno, va a ser muy cortito, y después la respuesta inmune. La respuesta inmune es presentación del antígeno y luego la respuesta. Bien, espero esto les sirva.